Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Tutomate. Hoy veremos en qué consiste una tabla de frecuencias, aprenderemos a crearla e interpretar la información que nos da. En este tutorial nos centraremos en el caso de las variables aleatorias continuas. Veamos ya el ejemplo. Estas son las alturas de los alumnos y alumnos de una clase. Resume la información en una tabla de frecuencias. Bien, antes de nada comentaros que la altura de un alumno, que es la variable del ejercicio, es continua, porque puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números. En el caso de este tipo de variables solemos agrupar los datos que nos dan en intervalos. Pero, ¿cómo sabemos cuántos intervalos poner y cuáles son? Pues haremos lo siguiente. Vamos a localizar el valor más pequeño entre los datos, que es 1,50, y el valor más grande, que es 1,78. La diferencia entre estos dos valores es de 28 centímetros. Como este número es 7 por 4, podemos hacer 4 intervalos, cada uno de los cuales mide 7 centímetros. De este modo construimos la primera columna de la tabla, la de los intervalos. El primero de ellos va a ser 1,50 a 1,57. El siguiente de 1,57 a 1,64. El tercero de 1,64 a 1,71 y el último de 1,71 a 1,78. Ahora bien, tenemos un pequeño problema que debemos solucionar. Veis que cada intervalo empieza donde termina el anterior. Por ejemplo, el segundo empieza en 1,57, que es donde termina el primero. Pero, ¿dónde incluimos esa altura, 1,57? ¿En el primero o en el segundo intervalo? Pues lo vamos a incluir en el segundo, y eso lo indicamos poniendo un corchete a su lado en el segundo intervalo y un paréntesis en el primero. Lo mismo haremos con los demás. Con el 1,64, corchete en el tercero, paréntesis en el segundo. Y con el 1,71, corchete en el cuarto, paréntesis en el tercero. Para terminar pondremos corchete tanto en el primer valor como en el último. Vamos con la segunda columna. En ella irían los n sub i, que son las frecuencias absolutas. ¿Qué es esto? Pues es el número de datos que tenemos en cada intervalo. Así, la frecuencia absoluta del 1,50 a 1,57 es 6. La del segundo intervalo es 5, que es la misma que la del tercero, 5 también. Y la del último es 4. Si sumamos todos los números en esta columna, es decir, todas las frecuencias, nos dará lógicamente 20, que es el número de alumnos y alumnas en clase. Vamos con una nueva columna, la de los n mayúscula sub i o frecuencias absolutas acumuladas. ¿En qué consiste? Pues es la suma de las frecuencias absolutas de cada intervalo y de los anteriores. Lo vamos a entender mejor en el ejemplo. La frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo va a ser igual a su frecuencia absoluta, es decir, 6. Repetimos el dato de la columna anterior. La del siguiente será la suma de su frecuencia absoluta y la del intervalo anterior, es decir, 6 más 5, 11. La del tercero es la suma de su frecuencia absoluta y de los anteriores, o sea, 6 más 5 más 5, 16. Otra forma de calcularlo, y lo veremos ahora para el último intervalo, es tomar su frecuencia, que es 4, y sumarle la última frecuencia absoluta acumulada. 4 más 16, 20. Si los cálculos están bien hechos, este último valor debe coincidir con n, el número de datos del ejercicio. Vamos con otra columna, la de los f sub i o frecuencias relativas. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo, el n sub i, entre el número de datos, n. Así, la frecuencia relativa del primer intervalo es 6 entre 20, 0,3. La del segundo, 5 entre 20, 0,25, que es igual a la del tercero. La del último será 4 entre 20, 0,2. Con esta columna podemos construir la siguiente, la de los f mayúscula sub i o frecuencias relativas acumuladas. Se calcula sumando la frecuencia relativa de cada intervalo y de todos los anteriores, igual que hicimos para calcular los n mayúscula sub i. La primera frecuencia la copiamos tal cual, 0,3. La segunda será 0,25 más 0,3, 0,55. La siguiente es la suma de 0,3, 0,25 y 0,25,
o bien 0,55 más 0,25, es decir, 0,8. La última frecuencia, que es la suma de todas, o bien la anterior, 0,8 más 0,2, que es 1. Si los cálculos están bien hechos, este es el resultado que nos tenía que dar, aunque hay veces que puede dar un valor muy próximo, como por ejemplo 0,99 o 1,01. Esto es debido a los errores de redondeo y no significa que los cálculos están mal hechos. Vamos ya con las dos últimas columnas, las más sencillas de calcular. En la primera de ellas, que es la del porcentaje, solo tenemos que multiplicar por 100 los datos de la frecuencia relativa. Tendremos 30, 25, 25 y 20. La última columna es la del porcentaje acumulado, que se calcula multiplicando por 100 los datos de la frecuencia relativa acumulada. Obtenemos 30, 55, 80 y 100. Pues bien, una vez que tenemos la tabla concluida, vamos a pensar qué información nos da cada una de esas columnas. La primera y la segunda ya lo hemos visto, intervalos y número de datos por intervalo. Fijaos ahora en un número de la tercera, por ejemplo, S11. Nos está diciendo que hay 11 alumnos en esta clase que miden menos de 1,64. El 16, por ejemplo, nos informa que hay 16 alumnos en esta clase que miden menos de 1,71. La información de las dos siguientes columnas es similar a la de las dos últimas. Mirad la columna del porcentaje. ¿Qué significa ese 25%, por ejemplo? Pues que el 25% de los alumnos de la clase miden entre 1,57 incluido hasta 1,64 sin incluir. Y la última columna, la del porcentaje acumulado. Pues nos dice, por ejemplo, que el 80% de los alumnos miden menos de 1,71 o que el 55% miden menos de 1,64. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.